complicado. Bueno, como les comentaba, lo que vamos a ver es el trabajo práctico número 3, cálculo mecánico de conductores, ¿sí? Cálculo mecánico de conductores, básicamente lo que hacemos en este práctico, en este cálculo, es establecer los tiros a los cuales van a estar sometidos los conductores de potencia, ¿sí? Los conductores de las 3 fases de nuestra línea. En función del tiro que va a quedar sometido y del vano, o sea, el vano, la distancia entre 2 apoyos consecutivos de la línea que tengamos, va a ser la flecha que nuestro conductor va a tener respecto a tierra. Entonces, al poder determinar esto, nosotros básicamente estamos determinando cómo va a ser la geometría del perfil de nuestra línea, ¿sí? Corríjame, ustedes vieron con Pablo ya algo del teórico sobre la fórmula de catenaria, qué es la catenaria, conceptos de vano, tensión, tiro, flecha. Sí, Anoche lo vieron. eso ayer. Sí. Bien, buenísimo. Bueno, para lo que es el cálculo mecánico de conductores, ¿sí? Básicamente lo que nos rige, ¿sí? al cálculo mecánico de conductores es lo que conocemos nuestra ecuación de cambio de estado de un conductor, ¿sí? ¿Por qué ecuación de cambio de estado? Porque nuestro conductor va a estar sometido a los cambios climáticos, básicamente, ¿sí? A cómo el entorno va a afectar nuestra línea. En básicamente 2 o tres particularidades importantes. Uno es la temperatura, ¿sí? Que por temperatura, o sea, por baja temperatura o alta temperatura, nuestro conductor va a tender a dilatarse o contraerse, lo cual, en el caso de dilatarse, generaría un exceso de conductor, ¿sí? Por lo tanto, generaría que nuestra catenaria tienda a bajar más, ¿sí? A generar una flecha mayor y a reducir el tiro, ¿sí? Por el contrario, una disminución de temperatura lleva aparejado la contracción del conductor, sería una catenaria con menos flecha, lo que elevaría nuestro tiro, ¿sí? Entonces, uno de los aspectos importantes sobre el entorno de nuestro conductor, una vez que nuestro conductor ya está montado y digamos, tesado, tendido y tesado, ya amarrado a los terminales, la temperatura va a ser uno de los factores críticos de cómo va a ser variar, ¿sí? el tiro y la flecha en función de justamente la temperatura que se encuentra el conductor. Otro de los aspectos importantes va a ser el viento, ¿sí? El viento que esté atacando el perfil de nuestra línea va a ejercer mayores o menores esfuerzos sobre el conductor que van a hacer variar el tiro, ¿sí? Básicamente, y si varía el tiro, va a variar, por supuesto, la flecha. Y el tercer factor que puede afectar a nuestra línea, que viene muy aparejado con lo que es la baja temperatura, es la formación de hielo o sedimentación de nieve, ¿sí? Básicamente, que puede ocurrir en los conductores en zonas frías, que se forme lo que conocemos como manguito de hielo, ¿sí? Que es básicamente unas capas de hielo que se van juntando y juntando alrededor del conductor, que obviamente es todo peso que se le agrega al conductor, que va a hacer aumentar el peso del conductor por unidad de longitud, lo que nos va a generar mayor tiro también, mayores cargas. Por lo tanto, cuando hablamos de ecuación de cambio de estado, lo que estamos cambiando cuando hablamos de estado es el estado climático, básicamente las condiciones de contorno que van a estar impactando sobre nuestro conductor y nuestra línea, ¿sí? Estos estados climáticos, para arrancar, digamos, ¿cuáles van a ser nuestras condiciones, digamos, nuestros estados climáticos? Bueno, eso va a depender de dónde estemos poniendo nosotros, dónde estemos construyendo la línea para la cual tenemos que hacer el cálculo mecánico, ¿sí? Y va a depender del lugar por 2 cosas principalmente. Uno, que es lo más importante, por las condiciones climáticas particulares del lugar. No es lo mismo hacer una línea en Córdoba que en la ciudad de Buenos Aires, que en La Pampa, ¿sí? Que en Jujuy o que en Santa Cruz, ¿sí? Son condiciones climáticas completamente distintas, sobre todo para un país tan distinto regionalmente como el nuestro, ¿sí? Y la otra condición que nos va a hacer cambiar también mucho es que justamente al cambiar de zona regional va a cambiar
la operadora, ya sea la distribuidora, la transportista, o quien sea que se va a quedar con la operación de esa línea. Y cada transportista y cada distribuidora tiene normas y especificaciones técnicas distintas. Por lo tanto, no es lo mismo la especificación técnica con la que se calcula una línea para la provincia de Buenos Aires, en donde la transportista de alta tensión es Transva, ¿sí? O una línea de alta tensión que se calcula para la provincia de Córdoba, en donde la transportista de alta tensión es EPEC, ¿sí? EPEC tiene su especificación técnica, Transva tiene su especificación técnica. Si bien hay muchas similitudes, hay características distintas, ¿sí? La idea es que todo el trabajo práctico que desarrollen ustedes a lo largo de este año, en cuanto a lo que es línea, se haga y se lleve adelante a través de la ET 1003, que es la de líneas aéreas de alta tensión, ¿sí? Que esta norma, ¿no? La tienen, digamos, ustedes. Es una norma bastante corta, ¿sí? Porque la realidad es que es una norma bastante corta, tiene 28 páginas, de las cuales ya te comes 3 en índice, otra más en... al final creo que tenés varias definiciones, si no me equivoco. O no están acá. Bueno, es una norma corta, la realidad es que es una norma bastante corta, así que está bueno que antes de empezar a calcular nada, a hacer nada, le den una buena leída, ¿sí? Le den una buena leída, una leída comprensiva, ¿no? Como para entender básicamente cuáles son los criterios, ¿sí? Esto es, básicamente acá tienen toda la información, con esto no, si bien no está desarrollado un cálculo de una línea, están todos los lineamientos básicos que se deben cumplir, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que desarrollar un cálculo de conductor en base a esta especificación técnica, ¿sí? Nosotros, como para no dárselo tan en bandeja, vamos a hacer una explicación y un desarrollo, un ejercicio, cálculo resuelto, en base a otra especificación técnica, que es básicamente seguir lo que la especificación técnica de la EA, ¿sí? La AEA tiene su propia forma o criterios para calcular líneas de alta tensión, que es la que vamos a tener nosotros acá. Si bien la EA es bastante más amplia que esto, porque la EA establece un montón de condiciones climáticas y particularidades, que luego cada quien podrá adaptar, porque obviamente, si bien la EA es una norma nacional, como ya le dije, nuestro país es muy distinto en las distintas zonas, en lo largo y lo ancho que es, así que la EA no puede tener algo unificado. Pero sí que es distinto, ¿sí? Vamos a arrancar por acá, esta tablita. Esta es la de nuestro ejercicio práctico resuelto, ¿sí? Esta es una de las principales diferencias que vamos a encontrar entre lo que vamos a estar resolviendo nosotros hoy como práctico y lo que van a tener que desarrollar ustedes. Nuestras condiciones climáticas en este ejercicio, fíjense que tenemos 5 estados, ¿sí? 5 estados posibles de temperatura, viento y manguito de hielo que podemos llegar a tener presente en nuestra línea, ¿sí? Fíjense, el estado 1 de 60 grados, sin viento y sin hielo. El estado 2 de menos 15 grados, sin viento y sin hielo. Estado 3, 10 grados centígrados, 140 kilómetros de viento, 140 kilómetros por hora de viento y sin hielo. 4, menos 5 grados, 50 kilómetros por hora de viento y 10 milímetros de espesor de manguito de hielo, ¿sí? Y nuestro estado 5, que es 10 grados, sin viento y sin hielo. Básicamente, ¿qué nos va a dar esta tabla? Esta tabla nos va a estar indicando cuáles son los 5 estados climáticos que vamos a tener que calcular y corroborar nosotros para que al momento de tender y tensar nuestra línea, la condición, digamos, las exigencias mecánicas que le estemos dando al conductor no sobrepasen las admisibles por los conductores, ¿sí? No pasen las cargas nominales ni las cargas de rotura, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer un cálculo que nos va a permitir, que nos va a llevar a concluir que en ninguno de estos 5 estados climáticos vamos a tener una sobrecarga de nuestro conductor, ni de potencia ni de hilo de guardia, ¿sí?
dado que este práctico contempla tanto lo que es cálculo de nuestro conductor de potencia, serían los conductores de nuestras 3 fases, como el conductor de hilo de guardia, ¿sí? Que recuerden que el conductor de hilo de guardia es el conductor que se pone por encima de toda línea de alta tensión para darle protección ante descargas atmosféricas a la línea, ¿sí? Que es un conductor. Tenemos 2 variedades de conductores, puede ser simplemente un hilo de acero o puede ser un cable tipo OPGW, que es un conductor con bastante más desarrollo. Fíjense, acá hay un catálogo abierto. Un conductor OPGW básicamente tiene distintas capas. Acá pueden, en el dibujo las capas cortadas. En el interior lo que tienen son pelos de fibra óptica, ¿sí? Pueden ser 12, 24, 48 pelos de fibra óptica. Esto es fibra óptica monomodo, por ser, digamos, OPGW para distancias largas. Y luego tiene, bueno, tiene una capa, digamos, para proteger mecánicamente a la fibra óptica, que es esta fibra de vidrio azul que están viendo acá. Luego tiene un recubrimiento que es un tubo de aluminio, que es lo que estaría abajo la flechita, que es básicamente para darle estanqueidad y proteger eléctricamente de campos eléctricos a las fibras ópticas. Y por fuera, un trifilado de hilos de acero, ¿sí? Por lo tanto, es un conductor compuesto que por fuera sigue siendo un hilo de acero, por lo tanto, funciona como protección ante descarga atmosférica. Y por dentro lleva fibra óptica de alta capacidad de transmisión de datos para vincular, bueno, las 2 estaciones transformadoras, pero estas fibra óptica luego se pueden, digamos, dividir, sacar y utilizar para cualquier otra particularidad, ¿sí? Una de las funciones más importantes que se le da a esta fibra óptica, en el caso de los OPGWs, ¿sí? Dado que como el OPGW va desde donde nace la línea hasta donde termina la línea, une las 2 estaciones transformadoras que están en los extremos de la línea de la cual estamos hablando. Por lo tanto, se usan estos hilos, estos pelos de fibra óptica para vincular las protecciones eléctricas de los extremos de línea y dotarlas de capacidad de protección diferencial, ¿sí? No sé si alguna vez escucharon hablar de lo que es una protección diferencial en una línea de alta tensión, en una línea de media tensión, en un cable de media tensión, ¿sí? Básicamente es una protección que tiene capacidad de conocer la circulación instantánea de corriente en ambos extremos de la línea, ¿sí? Obviamente, como estos extremos de línea están muy separados en el espacio, no se pueden llevar por cobre las mediciones de corriente, ¿sí? Pues imagínense, la línea tiene 100 kilómetros de largo, hay que llevar un cable de 100 kilómetros para llevar la señal de corriente. Por lo tanto, se utiliza la fibra óptica para transmitir en tiempo real la circulación de corriente del otro extremo y darle así una protección diferencial. Por lo tanto, es una de las características principales por los cuales se dota de fibra óptica una línea de alta tensión. Y luego los pelos restantes se pueden utilizar para la misma comunicación entre estaciones transformadoras, que permitan los enlaces de comunicación y que el centro de operaciones o centro de control de cada transportista y distribuidora pueda operar desde una SCADA los equipos de playa, pueda recibir señales de medición, todas las señales de la estación transformadora para controlar la distancia. Y aún así siguen sobrando pelos, así que esos pelos se los suele vender, o sea, no vender, alquilar básicamente, se alquila el servicio de mensajería de datos para que alguna empresa de comunicaciones, como sea Internet, Fiber, Claro, cualquier empresa que se dedique a utilizar comunicaciones, meta a través de estos pelos que sobran información que quieran llevar a lo largo del país, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. De este conductor, ¿qué pasa cuando, bueno, en condiciones de alta temperatura, digamos, cuando el conductor se dilata y demás, con la fibra óptica, digamos? Son 2 materiales distintos. Sí, en realidad tenés 3 materiales distintos y el conductor tiene ahí 2 puntos críticos que se llaman, que son justamente, como vos decís, puntos críticos en donde, digo 3 materiales, porque tiene fibra óptica por dentro, tiene un tubo de aluminio, sí, y tiene
y tiene el acero por cable fuera, acero, ¿sí? sí. Entre lo que es fibra de vidrio y aluminio, fibra de vidrio y acero, no hay problema, ¿sí? Porque, no es que no hay problema, está preparado para que no haya problema, ¿sí? Tiene un trifilado de forma tal, ¿sí? De que la fibra nunca pueda dilatar menos que el aluminio, ¿sí? Acá, ¿cuándo se presenta el problema? El problema se presenta cuando el material frágil dilata menos que el material resistente, por lo tanto, Claro. el material resistente deja de soportar la tensión, porque es el material frágil el que está corto, por así decirlo, y el que empieza a soportar la tensión. ¿Y qué va a pasar? Se va a cortar el aluminio por dentro y no el acero por fuera. Tiene un valor, si uno lo busca en catálogo, acá debería estar. No me lo acuerdo de memoria, pero lo vamos a leer, lo vamos a poder sacar seguramente. La norma también, la norma IRAM nos habla mucho de este punto. No lo estoy viendo acá. Pero es un valor, digamos, un valor crítico en donde ocurre esto, digamos, que el acero deja de soportar tensión y pasa al aluminio. Pero justamente se fabrica y se ensaya para que esos valores estén fuera de los reales aplicables, digamos. Entonces, Claro. en definitiva, no hay problema. Es una situación teórica que se puede presentar, pero se construye para que no ocurra. Sí, no lo estoy viendo acá el valor pero en la norma decía extensión lineal, creo. el mismo, a ver. El que dice 10 a la menos 6 grados Celsius, ¿no es ese? Abajo. ¿Más abajo? No lo estoy viendo. Ahí, ahí. ¿Ese no es? No, coeficiente de dilatación. Bueno, no lo tengo. Sé que en alguna parte la norma sale como tensión crítica. Creo que en la norma 1003 sale como tensión crítica. Temperatura crítica, para conducción compuesta. La temperatura a partir de cual el material menor coeficiente de dilatación hará de soportar toda la tensión mecánica de tracción del conductor. Bueno, no dice mucho. En definitiva, lo que decís, Marcos, es un fenómeno que se puede dar, pero vienen hechos para que no ocurra, ¿sí? Se le hacen ensayos para que no ocurra esto que vos estás diciendo. Si no, el conductor se dañaría, digamos, se dañaría Claro. por dentro. O sea, juegan con la capacidad, con la dilatación térmica de los tres materiales para que nunca sea la fibra Claro, la que tenga sí. que soportar la tensión, digamos, algo así. Tal cual, exactamente, para que no sea la fibra ni el aluminio, acá el que soporta la tensión es el acero, digamos, ¿no? Claro. Sí. Exactamente. Está bien, gracias. Pasa al revés con los conductores de potencia, digamos. Esto también se presenta en los conductores de potencia, ¿sí? Recuerden que los conductores de potencia son de aluminio con alma de acero, ¿sí? Tenemos aleación de aluminio, todo puro, o de aluminio con alma de acero. En el caso del aluminio con alma de acero, es el alma de acero el que le da la resistencia mecánica al conductor, ¿sí? Y el aluminio es quien le da las características de baja resistencia, las características eléctricas. Las mecánicas se la da el alma. Bien. Esto del OPGW, la idea es que ustedes en su trabajo práctico utilicen un cable OPGW como hilo de guardia, ¿sí? ¿Por qué? Básicamente porque se usa. Es algo que está ampliamente distribuido, no es que sea algo de poca implementación, todo lo contrario. Líneas de alta y extra alta tensión, desde hace años que ya todas tienen OPGW, hay muchísimo OPGW tirado, muchísimas líneas de media tensión se utilizan con OPGW, no en la parte de distribución, no en distribución, digamos, ¿no? No es que no se usen, pero se utiliza mucho en zonas donde uno tiene que alimentar cargas puntuales, ¿sí? En zonas de mineras en la cordillera, zonas petroleras, en zonas de extracción de petróleo, donde hay líneas de media tensión largas que llevan potencia para plantas de grandes consumos que están aisladas en una zona remota. Se tira OPGW y se utiliza este mismo OPGW para poder comunicar y llevarle comunicación a toda la planta, ¿sí? Internet, imagínense una cementera que está ubicada a 40 kilómetros de
del pueblo más cercano, se utiliza este mismo enlace óptico para llevarle comunicación, digamos, para tener comunicación en lo que sería la planta y para poder exportar toda la información de la planta y que se pueda ser controlada remotamente desde algún centro de control. ¿Sí? Esto se utiliza mucho. Mucho de hace años con toda la automatización, sistemas escadas y demás que permiten reducir muchísimo la intervención de un operador constante en los procesos. O sea, está todo telecomandado. Bien, volviendo al ET. Si vamos al ET1003, ustedes van a encontrar que el ET1003 establece cuatro condiciones climáticas, ¿sí? Fíjense, las hipótesis de cálculo, condiciones climáticas son 4 únicamente. 50 grados sin viento, 10 grados, 59 kilogramos por metro cuadrado de viento, o sea, no lo expresa en kilómetros por hora, sino en presión de viento, ¿sí? Menos 10 grados sin viento, 16 grados sin viento, ¿sí? Estas cuatro condiciones climáticas, que si las comparamos con la nuestra, básicamente la que se nos agrega a nosotros es una condición climática intermedia entre lo que es mínima temperatura y máximo viento, ¿sí? Si ustedes se fijan en el ET1003, son muy simples de recordar. Tenemos las 3 situaciones extremas más se supone la situación más cotidiana posible. Tenemos máxima temperatura, el estado primero, ¿sí? Máximo viento, el estado segundo, mínima temperatura, el tercero, y temperatura media anual, el cuarto, ¿sí? O sea, las 3 condiciones extremas, climática, máxima temperatura, mayor flecha de nuestro conductor, cuanto más se dilate, más va a bajar nuestro conductor, más cerca del terreno va a estar, y por eso nos importa conocer este estado climático. Máximo viento, ¿sí? Porque va a ser uno de los casos en los que más esfuerzo vamos a tener sobre nuestros conductores. Mínima temperatura, porque va a ser la situación en la cual nuestros conductores tienden a estar más tensos, porque van a estar lo más corto posible. Por lo tanto, va a ser otra condición de estrés para los conductores, y es muy importante verificar que la tensión en este estado no se vaya de lo admisible. Y luego la temperatura media anual, que se podría decir que como mayormente nos vamos a encontrar el conductor en estado estable, digamos, ¿no? En lo que es norma siempre se agrega una más, son 5 condiciones donde se agrega el estado 4, ¿sí? Fíjense, tenemos baja temperatura y viento, ¿sí? Entonces acá tenemos, se nos presenta una nueva condición que puede ser más crítica que solamente el mínimo viento o solamente el máximo viento o solamente la mínima temperatura. Bien. Eso por un lado, como principal diferencia. Vamos a volver al principio para ver un poquito de lo que es la ecuación de cálculo de estado, cambio de estado, ¿sí? Esta es nuestra ecuación de cambio de estado. Fíjense, vamos a mirarla y analizarla un poquito, ¿sí? Fíjense que tenemos, como vamos a leer, digamos, básicamente qué son la simbología. A es el vano, recuerden que el vano es la distancia en metros que hay entre 2 postaciones adyacentes, ¿sí? Obviamente cuando nosotros hacemos un cálculo mecánico de conductor, a ver, si nosotros vamos a una línea real, ¿sí? En zona rural, la línea real trata de tener siempre el vano, que todos los vanos sean iguales, ¿sí? Ese es el objetivo como proyectista, es que todos los vanos sean iguales, básicamente. Si nosotros vamos midiendo la distancia entre postes consecutivos, siempre es la misma. La realidad es que muchas veces tenemos interferencias que no nos permiten hacer esto, ¿sí? En zona rural estas interferencias son más sorteables porque básicamente estamos haciendo una línea campo a través, es más simple disponer los postes en donde nosotros querramos. Pero imagínense una zona urbana en donde nosotros tenemos el vano se nos complica por las interferencias, si no podemos poner un apoyo en donde se nos ocurra. Tenemos que respetar los espacios y condiciones de la vía pública existente. Por lo tanto, el vano que utilizamos acá siempre es el vano de proyecto, el vano de cálculo que estamos usando, ¿sí?
como este es uno de los primeros cálculos que vamos a hacer, ¿sí? Tenemos que establecer un vano de proyecto. Por ejemplo, si es una línea rural, en el caso de líneas rurales no tenemos un límite de cuán largo puede ser el vano, ¿sí? Normalmente los vanos de línea de 132 kV están entre los 200 y 300 metros, según el tipo de estructura y tipo de zona, ¿sí? Por lo tanto, podría ser nuestro vano de cálculo, vano de proyecto, decir que para una zona rural utilicemos un vano de 250 metros promedio, ¿sí? Como para hacer el cálculo. En el caso de zona urbana, nuestro máximo vano permitido por norma, en el caso de la ET 1003, que es PEC, es de 80 metros. Por lo tanto, vamos a tratar de que todos nuestros vanos tengan 80 metros, por una cuestión de costos. Cuanto más largo el vano, menos postaciones, ¿sí? Por lo tanto, en el caso de una línea urbana, nuestro vano de proyecto podríamos establecerlo entre 70 y 80 metros, ¿sí? Normalmente 80 metros, y luego se corregirá según la interferencia de vialidad pública. Bien, luego tenemos G, fíjense que tenemos dos G, G1 y G2, ¿sí? Que es la carga específica, medida en Newton por milímetro, Newton sobre milímetro por milímetro cuadrado. ¿Qué es la carga específica? Es básicamente el esfuerzo que se le está aplicando al conductor, ¿sí? En newtons, ¿sí? Por unidad de metro, pero por unidad de área seccional. O sea, básicamente es la tensión por unidad de metro que se le aplica a cada conductor, ¿sí? Fíjense, si uno se olvida del primer metro y toma newtons sobre milímetro cuadrado, lo que está teniendo ahí es una tensión, básicamente, es una unidad de presión, pero aplicada a una tensión. Es la tensión que se aplica sobre el conductor. Pero al estar dividida por el metro, estamos hablando de una tensión por unidad de longitud de nuestro conductor. Y fíjense que tenemos G1 y G2, ¿sí? ¿A qué se refiere? ¿A qué creen que se refiere G1 y G2? Y una es el estado base y otra el estado al cual quiero evaluar, digamos. Exacto, Marco. Esta ecuación lo que nos permite es vincular dos estados. Significa que nosotros tenemos que conocer un estado, al menos un estado del conductor. Nosotros tenemos que conocer todos los datos de un estado del conductor para poder hacer una extrapolación a través de esta ecuación y así saber cómo va a estar este mismo conductor bajo el mismo tesado, digamos, en otra condición climática, ¿sí? Por eso tenemos dos cargas específicas. La carga específica del estado que nosotros conocemos, que es el que Marco estableció como estado base, que ya después vamos a ver qué es el estado base, pero básicamente podríamos decir que la carga específica en el estado que conocemos, el G1, ¿sí? Y G2 es la carga específica en el estado que queremos conocer, ¿sí? La carga específica va a variar de un estado a otro. ¿Por qué? Porque en el estado que conocemos, básicamente, va a ser la carga que tenga por las condiciones climáticas o de contorno en el estado que conocemos. Es decir, si hay viento, tendremos que tener en cuenta la presión que ejerce el viento sobre nuestro conductor. Si hay manguito de hielo, tenemos que contemplar el manguito de hielo. Tenemos que contemplar el peso del conductor y todo lo que intervenga en los esfuerzos sobre nuestro conductor. Ahora, en nuestro estado 2 puede no haber viento, o haber más viento, o no haber manguito de hielo, o haber más manguito de hielo. Por lo tanto, G1 y G2 van a variar en función del estado, de las condiciones climáticas de contorno. Sigma 1 y sigma 2 son las tensiones del conductor, obviamente en cada uno de estados, ¿sí? Que las sigma 1 y sigma 2 van a ser las tensiones, que van a ser un poco la consecuencia de nuestro estado climático, ¿sí? En el estado 1 la vamos a conocer, y en el estado 2 va a ser la tensión que va a terminar quedando afectada al conductor a consecuencia de las condiciones climáticas que le estamos aplicando, ¿sí? Ingeniero, ahí deberíamos tomar en G1 solamente el peso propio del conductor, sin viento, sin hielo. No, G1 va a ser la carga específica que va a tener nuestro conductor en el estado climático que conozcamos, ¿sí? Supongamos que nosotros conocemos la tensión, ¿sí? Fíjense que tenemos sub 1, G sub 1, sigma sub 1 y temperatura sub 1, ¿sí? Si nosotros conocemos la tensión del conductor a 10 grados centígrados, ¿sí? Y imaginemos, ¿no? 100 kilómetros por hora de viento, ¿sí?
conocemos el estado 1 y ese es nuestro estado 1. Nuestra sigma 1, conocemos la tensión. La temperatura la conocemos y la carga va a ser la que se le aplica al conductor, culpa del peso del conductor más los 100 km por hora del viento. ¿Sí? Pero es un estado conocido, o sea, este estado que vos le apliques al estado 1 puede ser cualquiera que vos conozcas. Ya después vamos a ver cómo lo utilizamos, hacia qué estado hacemos llamar el estado 1 nosotros para darle funcionamiento al cálculo. Pero básicamente nuestra condición de cambio de estado funciona para dos tipos de estado cualquiera, ¿sí? Siempre uno tiene que ser conocido y el otro el que vamos a conocer, por una cuestión de cantidad de incógnitas, nada más. ¿Sí? Bien. Luego tenemos alfa, que es nuestro coeficiente de dilatación del conductor, que esto lo vamos a sacar de normas, ¿sí? Siempre las normas nos van a decir, a ver, en realidad el coeficiente de dilatación específico de cada conductor va a salir más que de la norma del catálogo del fabricante, ¿sí? Los fabricantes, cuando construyen, ensayan y te dicen el coeficiente de dilatación exacto de un conductor. La realidad es que todos los conductores, todos los fabricantes de conductores, construyen fabrican cables, bajo norma. Por lo tanto, los resultados de esos ensayos tienen que estar dentro de las tolerancias que establece la norma. Por lo tanto, si ustedes en un cálculo de proyecto toman coeficientes sacados de norma, luego no importa qué cable compren, si compran cable Prysmian, cable INSA, compren el cable que compren, el coeficiente de dilatación no debería variar porque estos fabricantes deberían estar fabricando bajo la norma que ustedes están calculando, ¿sí? Por lo tanto, el criterio más acertado a la hora de hacer un primer cálculo es utilizar coeficientes sacados de norma y no de catálogo de fabricante. Distinto es si, por ejemplo, ustedes tienen que hacer un cálculo en una línea para utilizar 50 bobinas de cobre que ya alguien tiene acopiadas y les dice, che, estas bobinas se ensayaron en este coeficiente de dilatación. Y bueno, usás el coeficiente de dilatación de esas bobinas porque ya están compradas. Pero a la hora de proyectar una línea y salir a comprar materiales, siempre se utilizan coeficientes sacados de norma. Y luego es la fábrica quien debe ajustarse a la norma. Y en ese caso, profe, si se usaran bobinas ya compradas, digamos, y que tiene otro coeficiente, ¿serían aceptados esos conductores por más que estén fuera de norma? No, bueno, la realidad es como te digo, o sea, el coeficiente de dilatación es un valor muy físico del conductor. Todos los cables de 50 tienen el mismo coeficiente de dilatación, no importa quién los fabrique. Si es el mismo aluminio y la misma sección, va a tener el mismo coeficiente, o dentro de los tolerancias el mismo coeficiente, y siempre van a estar en torno a lo que la norma pide. Ningún fabricante fabrica un cable de 50 con un coeficiente de dilatación, nada que ver con lo que pide la norma. Claro. Pero no ocurre en el coeficiente de dilatación, pero sí puede ocurrir con otras especificaciones, con otras cosas, mucho más random o de menos importancia en coeficiente de dilatación. Por ejemplo, la forma de los colores de las vainas, ¿sí? De los cables. Hay diferentes normas, ¿sí? O sea, está el más conocido, el marrón, negro, azul y el verde, marrón, negro, celeste y el verde para la tierra. Pero luego hay normas de todo tipo, cables que se pueden fabricar en el color que uno quiera, ¿sí? Cables aislados estoy hablando, ¿no? Sobre todo hay tratamientos químicos que reciben los materiales, si son tratamientos antirroedor, no son antirroedor, qué grados soportan en cuanto a lo que es la radiación UV, ¿sí? Muchos pormenores, sobre todo los cables aislados ocurre esto, que muchas veces no es que tengas una única norma. Vos tenés cables aislados que sirven para que están bajo normas también, son cables de buena calidad, pero que a lo mejor alguna distribuidora, alguna transportista, alguna inspección de a un cliente final no te los quiere aceptar porque ellos en sus especificaciones quieren algo más, ¿sí? Esto ocurre mucho, por ejemplo, con los cables subterráneos, digamos, cables aislados subterráneos de baja tensión, que por lo general no tiene tratamiento contra rayos UV, porque se supone que son cables que van enterrados, no les va a dar el sol. Pero hay muchas instalaciones de intemperie con bandejas portacable en donde estos cables quedan al aire libre y les da el sol.
entonces hay distintas categorías, el mismo cable con tratamientos superficiales para darle protección UV. Entonces, por menores de ese tipo ocurren muchos. Normalmente es como te digo, si uno se acata a la norma, es como, a ver, es como te diría, entrar en la legalidad de un proyecto. Si vos haces un proyecto bajo norma, siempre respetando las normas, luego no puede haber ninguna observación sobre tu proyecto, porque vos acataste y cumpliste todas las normas. ¿Está bien? Claro. Si uno agarra y diseña un proyecto en función a catálogos, ¿sí? Va a estar diseñando en función a lo que un fabricante fabricó, que puede o no estar bajo norma, ¿sí? Por eso es que digo, puede o no, porque uno no está tratando todos los valores con la norma. Agarra el catálogo y copia. Dice, bueno, esta aguanta 90 grados, pone 90 grados. Y si no hiciste el paso intermedio de ir a la norma, a ver si la norma exigía 115 grados o 90 grados estaba bien. ¿Me explico? Entonces, por lo general, sí. ¿Tenés ahí el Dropbox vos, el del año pasado? Sí, lo tengo. Bueno, entra en normas y abrile la 2187. Y ahí le podemos mostrar la tabla. Lo tengo. ¿Esta tabla me decís? Claro. Que es lo mismo que está en los catálogos, o sea, básicamente es lo que les decía. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Porque todo se adecua a la norma, en definitiva. Claro. Sí, a ver, lo que es características mecánicas del conductor, si bien los fabricantes se adecuan a la norma, tampoco hay mucho que puedan variar, digamos, ¿no? El aluminio es aluminio en toda parte del mundo. Si vos respetás el grado... ¿Cómo? Incluso en Argentina hay un solo proveedor de aluminio, que es Alvar. Tal cual, exacto, Alvar, o sea, no te podés escapar. Por lo tanto... Sí, lo que puede variar es que en el proceso de fabricación el perfilado sea más pequeño, más grande. Bueno, ahí va a variar la tensión mecánica que va a rectificar. Claro. Es uno de los puntos más críticos, digamos. Tal cual. Si uno agarra un fabricante de un catálogo de Prysmian o INSA, va a ver que los valores son muy parecidos, muy similares a lo establecido en esta norma, ¿sí? En todo, en masa aproximada, en sección real, ¿sí? Fíjense que esta es la columna de la izquierda es la sección comercial, ¿sí? De aluminio, y después la barra es el alma de acero, ¿sí? Por ejemplo, un 120/20, 120 de aluminio /20, ¿sí? No es que sean 120 clavados de aluminio, fíjense que, bueno, este no tiene la sección real calculada, tiene la cantidad de conductores y el diámetro, ¿sí? Entonces uno la tiene que calcular, pero está cerca de 120, digamos, ¿no? Y si uno va a los catálogos, y bueno, siempre hay algún algo que va variando entre Prysmian, IMSA o algún otro proveedor. Pero, a ver, lo que es características mecánicas no te podés alejar. El aluminio es aluminio y si es 120 es 120. Como les digo, pasa mucho más en lo que son cables aislados, donde tienen ya mucha más variedad de tratamientos y materiales. ¿Alguien levantó la mano? Sí, ahora para hacer una aclaración, sí, o una relación con lo que comentaba Ángel. Por ejemplo, ustedes se van a encontrar que en media tensión en cuanto a la nomenclatura de colores, media tensión en alta se usan otros colores, no son los de la isla. Por ejemplo, PEC usa naranja, verde y violeta. Naranja, verde y violeta. Y lo van a ver en todas las estaciones que entren, se pueden ver la barra de... Sí, sobre todo en barras de cobre pintadas. Claro. Sí. Sí, y en cables no se respeta, hay mucha mezcla, porque es muy difícil conseguir que un fabricante de cables te fabrique en esos colores. Tenés que pedirle kilómetros de bobina para que te respete y te haga un cambio de cable puntual. No, y eso tenemos problemas con los cables media tensión, porque el único que fabrica cable que es, digamos que lo fabrica como serie, ¿no? En cables de media tensión como aislado, la pantalla de cubierta exterior, INSA lo fabrica resistente web. El resto es PVC común con pigmento que hace que no sea resistente.
Lo único que lo fabrica es INSA. Sí. Bueno, pero esto también que me hablaba me hablaba de los colores, ocurre en baja tensión dentro de las mismas estaciones. Muchas veces las barras de los tableros generales de baja tensión están pintadas con los colores que respetan la norma, pero los cables no. Entonces es una mezcolanza interesante, digamos, ¿no? Que se fue atrás. Que esto surgió de que la unificación de normas a nivel internacional se hizo hace relativamente muy poco tiempo. Y nuestras instalaciones son mucho más viejas. Tenemos instalaciones de muchísimos años y lo que es la normalización es muchísimo más nueva. Bien, volvamos al práctico, volvamos a lo que es la ecuación de cambio de estado. Bien, entonces como les decía, tenemos en nuestra ecuación valores de dos estados distintos, tensión, temperatura y carga específica. ¿Sí? Luego el vano es el proyecto, el vano no va a cambiar por condición climática, ¿sí? Los postes no se van a mover en distancia ni acercar por condición climática. El coeficiente de dilatación tampoco va a cambiar porque el conductor sigue siendo el mismo y el módulo de elasticidad tampoco porque el conductor sigue siendo el mismo. Bien, vamos a ver qué era la carga específica. La carga específica, como le decía, es básicamente los esfuerzos que hay sobre el conductor por unidad de superficie del conductor por metro de longitud de conductor, ¿sí? Obviamente, como son cargas y son esfuerzos, son fuerza, siempre esto es una composición vectorial, ¿sí? Por lo tanto, es importante entender que tenemos dos sentidos de acción de estos esfuerzos. El viento, bueno, vamos primero con el del peso, digamos. El peso, que va a ser consistente con la gravedad, ¿sí? Y va a ir siempre en el sentido, digamos, hacia abajo nuestra planetimetría, ¿sí? Que va a ir en conjunto con el esfuerzo del manguito de hielo, si lo hubiera, ¿sí? Fíjense que tienen GC, GC es el conductor, ¿sí? El esfuerzo por el peso del conductor, GH, que es el esfuerzo por el peso del manguito de hielo, y luego tiene GB, que es el esfuerzo producido por el viento, ¿sí? Obviamente el viento se lo toma como que es perpendicular al suelo, y por lo tanto va a estar perpendicular al esfuerzo de nuestro peso. Y el G resultante, nuestra carga específica total, va a ser una composición vectorial de estos, digamos, tres vectores, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? En distintas condiciones climáticas puede ocurrir que nuestro GH no exista porque no haya hielo, ¿sí? Y que nuestro GB de viento tampoco exista porque no haya viento, ¿sí? El G del conductor siempre va a estar. Bien. Fíjense que acá da una formulita para calcular el esfuerzo del viento, ¿sí? Que básicamente es la presión del viento por el diámetro dividido la superficie del conductor, ¿sí? Dividido la superficie, sí, del conductor, pero no la superficie transversal, sino la superficie longitudinal. La cara que demuestra no, miento, le estoy mintiendo. Esta superficie sí es la del conductor. La que vamos a ver más abajo es la que vamos a ver más adelante es la cara que le establece el conductor al viento. Fíjense que acá le establece esta fórmula para calcular la presión del viento, ¿sí? En donde se utiliza un coeficiente de atenuación que es en función de, digamos, considera la desigualdad de la fuerza del viento a lo largo del vano, ¿sí? Y toma distintos coeficientes de atenuación 0,85 y 0,75 según la velocidad del viento. Coeficiente aerodinámico, que esto la norma EA lo establece en función de la forma que tenga nuestro perfil, cuál se está impactando con viento, en este caso es un perfil cilíndrico, que esto importa mucho más que para los conductores, para las estructuras, ¿sí? Si ustedes alguna vez miraron líneas de alta tensión, pudieron haber visto que los postes o los apoyos son de hormigón cilíndrico, tipo conos. Hay algunos que son construidos tipo forma hexagonal u octogonal, ¿sí? Que es más que nada por el molde que se usa. Hay de estructuras metálicas, de caño, hay estructuras reticuladas, que son de chapas planas, digamos. Hay de todo, entonces la norma EA establece distintos coeficientes aerodinámicos en función de la forma que tenga el perfil al que está enfrentando. Por ejemplo, una ménsula. La ménsula tiene una cara plana,
no es lo mismo como el viento le da una ménsula y como le da a un apoyo, que es una carga cilíndrica. Y luego la velocidad del viento, ¿sí? Fíjense que esto que está acá, esta fórmula que se establece para calcular la presión del viento, es cómo lo calcula la EA, cómo lo resuelve la EA. Para el caso de la ET1003, ¿sí? Si uno va al estado climático, directamente el estado de viento le dice 59 kilogramos por metro cuadrado. Ya está, no hay que calcular ninguna presión, es 59 kilogramos por metro cuadrado. Esto es la EA porque tiene muchísima más variedad de todo, porque como le dije, la EA está hecha para que vos la puedas aplicar a cualquier parte del país. La EP que está hecha para Córdoba. Bien, carga específica por hielo es el peso del hielo sobre la superficie. El peso del hielo es la diferencia de los diámetros al cuadrado, ¿sí? Básicamente porque el centro del conductor no va a estar formado por hielo, porque ahí está el aluminio, ¿sí? Entonces es una especie de anillo. Tenemos que calcular el anillo de hielo, ¿sí? Que se forma, por eso es la diferencia de los diámetros al cuadrado. El diámetro interior es el diámetro del conductor, y el diámetro exterior es el diámetro del manguito de hielo completo, ¿sí? Y luego la carga total, bueno, es simplemente la composición vectorial de las dos cargas. Bien, esto es importante, ¿por qué? Porque es muy importante no errarle cuando se calculan los distintos, las distintas cargas específicas para los distintos estados climáticos, ¿sí? Porque básicamente acá, en este G minúscula, es donde está toda la información de todos los esfuerzos que están aplicándose sobre el conductor, ¿sí? Ahí está todo, ahí está el peso, que va a depender de la sección que elijamos, ahí está el viento, que va a depender de la condición climática, y el hielo, que también de si existe o no. Bien, luego, como resolución práctica de la ecuación general de cambio de estado, ¿sí? Lo que se hace acá básicamente es hacer un agrupamiento digamos, de miembros, ¿sí? Se llama A, fíjense, A es igual a toda esta parte, simplemente para reducir la expresión, B a esta otra parte, ¿sí? De forma tal que si reemplazamos podemos reducir nuestra ecuación de cambio de estado a esta forma, ¿sí? Sigma cubo más sigma cuadrado por A igual a B, ¿sí? Lo que se nos asemeja muchísimo a una ecuación cúbica, ¿sí? Si recuerdan algo de álgebra, ¿cuántas soluciones tiene una ecuación cúbica? 3. 3, exacto. Nosotros, en la física real, eso era matemática, pero en la física real, ¿podemos tener 3 soluciones por una tensión? No, una sola. No. Físicamente siempre es una sola. ¿Sí? No puede un conductor estar sometido a alguna de 3 tensiones, no, está sometido a una tensión. Por lo tanto, esta ecuación cúbica, si tiene 3 soluciones, pero solamente una es la que es posible, ¿qué va a ocurrir con las otras 2? ¿Van a ser negativas o no? Sí. Bien, van a ser números raros, ¿sí? Claro. Puede haber 2 opciones, que sea una raíz triple o que sean números imaginarios o complejos, ¿sí? Recuerden eso siempre, que cuando hacían ejercicio en física 1, física 2, le daba raíces complejas, era porque la solución era la otra. Bien. En este punto, esta es la ecuación cúbica que yo les comentaba al principio de la clase, que ustedes van a tener que resolver utilizando algún software, lo que quieran. Bájense una calculadora que resuelva cúbicas, háganse un Excel, hagan MATLAB, son libres, ya están libres de elegir la plataforma que quieran. O resuélvanla por Ruffini a mano, digamos, no hay problema, pueden hacerlo también. Lo que les recomiendo, aprendan a usar Excel y vayan olvidándose de usar MATLAB. No le digan a Bachetti que doy esos consejos, porque no le va a gustar, pero es lo mejor que pueden hacer. Bien, básicamente con esta ecuación cúbica que tenemos acá, al resolverla, fíjense que nos quedó como incógnita, únicamente sigma 2, que es lo que nosotros queremos saber, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense cuando yo fui al principio, ¿sí? Nosotros conocemos el conductor en un estado. ¿Qué significa que conocemos al conductor en un estado? Que conocemos la tensión a la cual está estado tendido, ¿sí? Conocemos qué tensión está aplicada al conductor en un estado. Y si conocemos ese estado, sabemos qué temperatura y cuánto viento se le está aplicando. Si sabemos la temperatura y el viento, sabemos sigma 1, que es la tensión, sabemos T1, que es la temperatura, y si sabemos el viento, podemos calcular G1, ¿sí? Por lo tanto,
A partir de ese estado que nosotros conocemos nuestro conductor, podemos saber cómo va a estar el conductor en cualquier otra temperatura y viento. Lo único que tenemos que hacer es elegir la otra temperatura que queremos saber, elegir el otro viento, por lo tanto calculamos G2, y lo único que nos queda incógnita acá es sigma 2. ¿Sí? Así es como funciona el cambio de estado. ¿Sí? Lo utilizamos. Sabemos sigma 1 porque conocemos un estado del conductor. Si conocemos ese estado, conocemos temperatura 1 y G1, y de ahí nos vamos a cualquier otro estado. Elegimos la temperatura a la que nos queremos ir, el viento al que nos queremos ir, el manguito de hielo al que nos queremos ir, calculamos G2 y nos queda sigma 2 como incógnita. Por eso es que expresamos nuestra ecuación de cambio de estado en una cúbica a partir de sigma 2. Bien, luego tenemos como función, como fórmula complementaria, la fórmula de la flecha, que esto no es que salga de la galera, esto lo debieron haber visto anoche con Pablo. Esta es la fórmula de la flecha, ¿sí? Que se establece la flecha máxima una catenaria, ¿sí? De ahí sale la fórmula, digamos. Está tirada ahí en el práctico, pero sepan que sale de la catenaria. Bien, y luego tenemos algo muy importante, un concepto muy importante, que es el vano crítico. ¿Sí? Bien. ¿Qué es el vano crítico? Este es el concepto más claro que ustedes tienen que tener. El vano crítico, básicamente, es el vano para el cual... A ver, partamos del concepto de ¿qué son las condiciones ambientales que me generan máximos esfuerzos sobre los conductores? Y díganmela ustedes, ¿cuáles creen que son? La de mínima temperatura y mínima temperatura. Bien. Viento y baja temperatura, ¿sí? O sea, cuanto menos temperatura, más se contrae el conductor, más empieza a tirar el mismo conductor, porque básicamente tiene que recorrer la misma distancia con menos longitud. ¿Sí? Ese es el concepto de por qué la baja temperatura nos aumenta el tiro. Y el viento es fácil, porque lo empuja hacia un costado. Por lo tanto, más esfuerzo hay que hacer para que el conductor no se desplace. ¿Sí? Bien. El concepto del vano crítico, ¿sí? Es el concepto de el vano. Fíjense que son dos condiciones climáticas separadas, diferentes e independientes. ¿Sí? Está claro eso. O sea, nada tiene que ver la temperatura con el viento. O sea, ustedes podrán decir, sí, una tormenta podrá tener viento y frío, lo que sea, pero me refiero a matemáticamente y numéricamente, ¿sí? Son dos cosas que van en lugares distintos de nuestra ecuación. Fíjense, la temperatura, ¿dónde se aplica? En la T2. ¿Sí? Ahí es donde nosotros, a medida que T2 más se achica, más se agranda el tiro. ¿Sí? Y el viento, ¿dónde se aplica? En G. ¿Sí? O sea, son dos condiciones climáticas que en nuestra ecuación de estado, ¿sí? Afectan elementos distintos de la ecuación. ¿Está bien? Entonces, el vano crítico, ¿sí? Es aquel en donde se establece, digamos, se da la igualdad en el que para ese valor de vano los esfuerzos de mínima temperatura máxima, de mínima temperatura y de máximo viento son los mismos. ¿Sí? Y ahora, ¿por qué decimos que esto depende de la longitud del vano? ¿Sí? Bien, pónganse a pensar. Cuanto más largo es el vano, ¿sí? ¿Qué más le afecta al conductor? El viento. ¿Por qué el viento? ¿Por qué dicen el viento? Porque da sobre más superficie, digamos, el viento. Exacto. Hay más superficie útil del conductor para que el viento le transmita el esfuerzo en el mismo vano, ¿sí? Recuerden que nosotros esto lo analizamos para el conductor que hay tendido entre dos apoyos consecutivos, ¿sí? Por lo tanto, si el vano es de 100 metros, el esfuerzo total, o sea, la presión por superficie, va a ser menor que si nuestro vano es de 200 metros. ¿Cuánto menor? Y la mitad. ¿Está bien? Claro. Bien, por lo tanto, cuanto más largo es el vano, más predominan los esfuerzos del viento, ¿sí? Y cuanto menor es el vano, más predominan los esfuerzos de mínima temperatura, ¿sí? Porque el viento deja de tener aplicación efectiva. ¿Está bien? Por lo tanto, los dos elementos climáticos que aplicaban sobre términos distintos, ¿sí? También predominan ante opuestos en cuanto a longitud del vano.
¿sí? Entonces, si para vanos grandes predomina el viento y para vanos chicos predomina mínima temperatura, va a existir un valor del vano para el cual no predomina ninguna de las dos, ¿sí? Es básicamente ir equilibrando. Si para vanos altos gana el viento y para vanos chicos gana la mínima temperatura, en algún punto van a empatar. Ese punto en el que empatan es el vano crítico, ¿sí? Bien. Fíjense que está esta ecuación de vano crítico bastante más compleja, luego en la cual se establece que si, en el caso de que sigma 1 sea igual a sigma 2, igual a sigma máxima, ¿sí? La expresión se reduce a esta otra un poco más chica, ¿sí? ¿Qué establece acá? Sigma 1 igual a sigma 2. ¿A qué se refiere con que sigma 1 es igual a sigma 2? Si estamos hablando de que es el vano crítico, sigma 1 es el estado de, imaginemos, el máximo viento, ¿sí? Y sigma 2, el de mínima temperatura. Si estamos hablando del vano crítico, dijimos que acá no gana ninguna, es un empate. Por lo tanto, las dos tensiones tienen que ser iguales. La de mínima temperatura y la de máximo viento son iguales. Y se refiere a que es igual a sigma máxima. ¿Por qué? Porque acabamos de decir todo esto, acabamos de decir que tanto para el estado 1 como el estado 2, el estado 1 es mínima temperatura y el estado 2 es máximo viento, van a ser las condiciones climáticas más exigentes, ¿sí? Por lo tanto, va a ser la tensión máxima que nuestro conductor va a tener que soportar. A cualquier otra condición climática que podamos establecer, la tensión va a ser menor, ¿sí? Porque justo esta es nuestra premisa, ¿sí? En los estados más críticos de esfuerzo, o sea, mínima temperatura y máximo viento, es la tensión máxima que nuestro conductor va a soportar. En el caso de vano crítico, como los dos estados son iguales, bueno, también va a ser igual a la máxima, ¿sí? Bien. Y acá nos queda reducida esta expresión. Y esto del vano crítico es muy importante, porque acá es donde nace para dónde vamos a arrancar nosotros con nuestro cálculo, ¿sí? Fíjense, el vano crítico, ¿sí? Es completamente independiente de nuestro proyecto, ¿sí? Fíjense, en alguna parte de esta fórmula, ¿ustedes ven alguna A común? No. Lo único que nos estábamos manejando, que era propio de nuestro proyecto, era el vano. Y acá el vano es lo que calculamos, ¿sí? Entonces, este vano crítico no depende de nuestro proyecto, depende básicamente de las condiciones climáticas y del conductor que usemos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Para todos los conductores de 120/20 que se usen en EPEC, el vano crítico es el mismo, porque las condiciones climáticas no cambian. ¿Está bien? Entonces, el vano crítico es básicamente una característica de cada conductor ante las condiciones climáticas en lo que se lo calcule. Y no cambia. Los vanos críticos para todas las secciones, ante la misma condición climática, es el mismo, para todos los grupos, ¿sí? Fíjense, no hay ninguna diferencia. Por lo tanto, este es un punto de partida, no es un dato de proyecto, es básicamente un punto de partida, ¿sí? Bien. Fíjense, acá hay una nota que dice: para dicha ecuación, los estados 2 y 1 deben corresponderse con estados extremos de tensión mecánica. Ejemplo, en el normal de PEC 1003, los estados serían B y C, que eran, que decíamos, mínima temperatura y máximo viento. Bien. Quedémonos ahí con el concepto de vano crítico. Vamos a avanzar y luego volvemos a lo que es hilo de guardia, ¿sí? Vamos a ir con nuestro cálculo, ejercicio práctico, ¿sí? Tenemos acá 5 condiciones climáticas. Vamos a analizar un poquito las condiciones climáticas. Ya tenemos el concepto importante de poder identificar ante qué condiciones climáticas podemos estar o no ante la presencia de un estado extremo de carga de nuestro conductor, ¿sí? Miremos el estado 1, ¿sí? ¿Puede el estado 1 ser una condición extrema de estado de carga del conductor? No. No, bien, veo muchas cabezas diciendo que no. Bien, ¿por qué no? Porque no es de mínima temperatura ni tiene viento. Claro, no hace frío ni hay viento, no puede ser, va a estar, no hay drama acá, ¿sí? El estado 2, fíjense, ¿puede ser de máximo esfuerzo? Sí. Sí, podría ser, porque tenemos mínima temperatura, no tenemos viento ni manguito de hielo, pero tenemos mínima temperatura. El estado 3, ¿podría ser? Sí, también. ¿Máximo esfuerzo? También porque tiene viento, tiene máximo viento. También, porque tenemos máximo viento, exacto.
El estado 4 podría ser de máximo esfuerzo. También podría ser. Tiene manguito de hielo, mínima temperatura. Bien, tiene manguito de hielo, tiene baja temperatura, no es la mínima, pero tiene baja temperatura, y tiene viento. No es el máximo viento, pero tiene viento. Es un punto intermedio entre la 2 y la 3. ¿Sí? Por lo tanto, podría llegar a ser, no lo sabemos, tenemos que hacer unos cálculos para saberlo, pero podría llegar a ser. ¿Y el estado 5 podría hacerlo? No. No, ¿por qué no? Porque ya ¿Por qué no? Porque de arranque sabemos que la 2 es peor. ¿Sí? El viento es el mismo, el manguito de hielo es el mismo, pero la temperatura es mucho más baja. O sea, de arranque sabemos que el 2 es peor que el 5 y que el 1. Por lo tanto, el 1 y el 5 quedan fuera de carrera. ¿Sí? El 3 y el 4 todavía no sabemos si es peor o mejor que el 2, porque no lo podemos ver a simple vista, hay que hacer cálculos. Pero sí a simple vista podremos descartar el estado 1 y el 5. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Sí? ¿Cuál es el método de cálculo que utilizamos? El método de cálculo que vamos a utilizar para determinar la tensión de nuestro conductor se llama método del vano crítico. ¿Sí? Así se llama el método. Que consiste en comparar el vano crítico con el vano que queremos elegir nosotros para nuestro proyecto. ¿Está bien? ¿Qué significa? Que vamos a tener que calcular el vano crítico y fijarnos si el vano que queremos construir nosotros es más grande o más chico que el vano crítico. Y en función de eso, tratar de identificar cuál va a ser el estado climático más exigente. ¿Sí? Y ese estado climático, como es el más exigente, y no va a haber ningún otro más exigente que ese, va a ser al cual a nosotros le vamos a asignar la tensión máxima admisible de nuestro conductor. ¿Sí? Si nosotros nos aseguramos que para el estado climático más exigente nuestro conductor va a estar sometido a la máxima tensión admisible, sabemos que en ningún otro momento, de ninguna otra condición climática, vamos a estar por encima de los valores máximos admisibles. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer al analizar esto es calcular el vano crítico. ¿Sí? Bien. Dijimos antes, el vano crítico, nuestra ecuación de cambio de estado, estado. ¿Cuántos estados climáticos intervienen en nuestra condición? Dos estados. Dos, bien. Y nosotros, de esta tablita de 5, ¿con cuánto nos quedamos? Con 3. Con 3, bien. Por lo tanto, no podemos meter 3 estados en una ecuación de 2 estados. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Evaluar todas las posibilidades. ¿Sí? ¿Qué significa? Tenemos 3 estados, el 2, el 3 y el 4. Tenemos que evaluar el vano crítico entre el estado 2 y el 3, el vano crítico entre el 2 y el 4, y luego el vano crítico entre el 3 y el 4. ¿Sí? Nos van a surgir 3 posibilidades de vano crítico, y en función de ese resultado, analizaremos cuál es el vano crítico real, digamos, ¿no? Bien, vamos a hacer eso. Conductor de energía, lo que tenemos son datos, ¿sí? Tipo conductor utilizar, aluminio arma de acero, 150/25, la sección real 173,1. Módulo fíjense que la sección real que se utiliza acá es la real mecánica, ¿sí? 173,1. ¿Sí? Acá esto es algo importante. Toda esta parte del año, ¿sí? Lo que estamos viendo ahora, TP4, 5, 6, son cálculos mecánicos. No nos estamos metiendo casi nada de lo eléctrico. Por lo tanto, acá la sección que nos importa es la sección efectiva real, la que nos va a soportar la tensión. ¿Sí? O sea, el aluminio más el acero. ¿Sí? Fíjense, te suman 150 más 25, le queda 175. Y la real es 173. ¿Está bien? ¿Qué significa? Que está contemplado todo el material, aluminio y acero. Cuando nosotros hacemos un cálculo eléctrico, queremos, por ejemplo, conocer la resistencia de nuestro conductor, ¿sí? A nosotros despreciamos nuestro alma de acero. Eléctricamente, nuestro conductor es un 150 aluminio, y con eso calculamos la resistencia. ¿Sí? No consideramos que hay 25 milímetros cuadrados de acero en paralelo con 150 de aluminio. ¿Sí? El acero se desprecia. No solo se desprecia por tener peor conductividad, sino se desprecia por el efecto Skin. Recuerden ustedes que por el centro de los conductores es por donde menos circula corriente, por el efecto Skin, efecto pelicular. Y como es justamente alma de acero, el centro es donde está el acero. Por lo tanto, se lo desprecia completamente.
Entonces ustedes van a ver en cálculos eléctricos que la sección real no es 173,1, es solamente aluminio, pero esto es mecánico. Trabajo 3, 4, 5, todo lo que sea líneas es mecánico. Bien. Módulo de elasticidad, esto sale de norma, coeficiente de dilatación también sale de norma, diámetro nominal de norma, masa, esto es masa kilogramos por kilómetro, ¿sí? También sale de norma, carga de rotura también sale de norma, y tensión máxima admisible también sale de norma, ¿sí? Estas dos últimas van a salir de la norma de PEC, ¿sí? Porque ustedes van a utilizar la norma de PEC. Fíjense que en la 1003 tiene un apartadito para los conductores, parece que era antes, acá está, tiene un apartadito para conductores, fíjense, en donde dice que es cobre duro, aleación de aluminio o aluminio con alma de acero. Vamos a aluminio con alma de acero, fíjense que es formaciones normales, formaciones especiales de 4,3 y formaciones especiales de relación 3, ¿sí? Esto de las formaciones especiales lo pueden ver en la IRAM, ¿sí? ¿A qué se refiere formaciones especiales? Es cómo se van construyendo las capas, ¿sí? Como esto es, no es un solo alambre de aluminio, sino que son capas de alambres de aluminio de menor diámetro que se van tejiendo uno sobre el otro. La relación de la cantidad de alambres que hay en cada capa es lo que te da si es una formación normal o una especial de relación 4,3 o una especial de relación 3, ¿sí? Eso en la tabla de la IRAM, que la había mostrado acá, sale todo, ¿sí? Lo pueden ver bien. Por lo tanto, en función de esto, tienen el módulo de elasticidad a usar, ¿sí? Fíjense que está por día de la 3, era el 77.000, que estábamos viendo en el práctico nuestro, 77.000, ¿sí? Y el coeficiente de dilatación, ¿sí? Bien, fíjense que acá tienen valores, ¿está bien? Bueno, el peso específico no se lo da porque justamente acá cambia mucho al ser alma de acero. El alma de acero siempre es, va cambiando la relación, entonces tiene que ver sacarlo de la norma, pero tiene los otros valores. Y tiene el de tensión máxima, que acá está, ¿sí? Fíjense, tensiones máximas admisibles. Acá directamente se los da la norma de PEC. Le dice, la tensión máxima admisible para aluminio con alma de acero es 8, ¿sí? 8 kilogramos por milímetro cuadrado. ¿Sí? 8 kilogramos por milímetro cuadrado es un equivalente a 78,48 newton por milímetro cuadrado, ¿sí? Es lo mismo, 9,81 de diferencia. ¿Está bien? Y la tensión admisible en condición D del punto 3.12.1, o sea, esto es una verificación que vamos a hacer, van a tener que hacer al final del cálculo, tiene que ser la carga de rotura dividido 4. ¿Está bien? Entonces la carga de rotura 53,60, esto sí sale de norma. Pero esta tensión máxima admisible no es la tensión máxima admisible que establece el fabricante en función de los ensayos que hizo, el catálogo, la norma IRAM. No, es esto, en el caso nuestro que vamos a utilizar la norma de T1003, nos lo impone EPEC, nos lo impone la T1003. ¿Sí? Por norma de PEC no se puede tender un cable que en algún momento esté por arriba de los 78,48 newton por milímetro cuadrado, ¿sí? Por más que el cable se banque la tensión, no importa, es la máxima tensión admisible de la transportista, ¿está bien? O de la operadora. Bien, eso es importante, ¿no? Importante, ese número es fijo para todos. Los otros pueden cambiar, pueden variar en función de la sección que les toca a cada grupo. Puede alguno tocar una relación especial, por lo tanto no le va a ser 77.000, va a ser otro valor, lo mismo con el coeficiente de dilatación. Eso lo tienen que chequear. Chequen eso antes de arrancar, bien, que los valores para su formación, porque si no lo van a tener que volver a hacer de nuevo, y no es que sea difícil, si hicieron un Excel es cambiar el número y ya está, pero es doble trabajo. Ya se comen un observado en los prácticos. Bien, entonces vamos al cálculo. ¿Qué hacemos primero? Hacer el cálculo de las cargas específicas del conductor. ¿Sí? Las cargas específicas. Dijimos que tenemos 3 cargas específicas. El del peso del conductor, el del hielo y el del viento. En el caso del viento vamos a tener 2 variedades, porque fíjense que tenemos distintas presiones de viento para nuestro cálculo, ¿sí? Tenemos 2 estados con diferentes vientos. Por lo tanto vamos a calcular 4 cargas específicas. El del conductor, que es la misma para todos los estados, el conductor no cambia, es la masa básicamente, nos queda 0,034. La carga específica del viento, ¿sí? Bueno, acá está calculada para el estado
3, 0,075, ¿sí? La carga para el manguito de hielo, en el caso del estado 3 es 0, ¿sí? Hace el de desarrollo simplemente para el primer caso de cada uno, ¿sí? Para el estado 3 es 0 y el total. Y acá en la tabla está completo todo, fíjense. El del conductor, 0,034, el mismo para todos los estados climáticos. El del viento, solo para los dos que tienen viento, 0,075 en el caso 3, 0,0109 en el caso 4. Y el hielo, en el caso del hielo, solamente para el estado 4. Y acá tenemos el G compuesto, ¿sí? ¿Está bien? Fíjense que tenemos el G compuesto ya vectorialmente. Bien. Vamos de determinación de los estados climáticos más exigentes. Ya dijimos que el 1 y el 5 quedaban descartados, no podían ser los más exigentes. Sí o sí tenía que ser alguno, el 2, el 3 o el 4. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Calculamos los vanos críticos, ¿sí? ¿Cuántos vanos críticos? Y 3 vanos críticos, pues son todas las posibilidades que tenemos. Fíjense, como el vano crítico se calcula entre dos estados, vamos a calcular el vano crítico para comparar el estado 3 con el 2, ¿sí? Significa que tenemos una temperatura A y un GA de estos valores, temperatura B y un GB de estos valores. La sigma admisible es la máxima, ¿sí? Porque recuerden que el vano crítico calculamos con la sigma 1 igual a sigma 2 igual a sigma máxima, ¿sí? Nos queda un vano crítico de 110 metros, ¿está bien? Entre el 4 y el 2 nos queda un vano crítico de 75 metros. Y entre el 3 y el 4, un vano crítico de 240 metros. ¿Está bien? Fíjense, tenemos 3 vanos críticos. 110, 75 y 237. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Que si nosotros quedémonos en el primer renglón, en el que dice estado A 3 y estado B 2, ¿sí? Nos da un vano crítico de 110 metros. Fíjense, el estado 3, ¿sí? Tenía una temperatura de 10 grados y tenía viento. Y el estado 2 tenía mínima temperatura y no tenía viento, ¿sí? ¿Qué significa 110 metros? Si yo tengo un vano de 100 metros, ¿qué condición va a ser mayor, más exigente? El estado A, yo tengo un vano crítico de 110 y ahora estoy por debajo, en 100. ¿Cuál va a ser el más crítico? El 2. El B. ¿Viento o temperatura? Temperatura mínima. ¿Viento o mínima temperatura? Mínima Mínima temperatura, exacto. Entonces, si nosotros nos quedamos con el primer renglón, ¿sí? Lo que podemos concluir es que si nuestro vano, nosotros queremos construir una línea, ¿sí? Imaginémonos de un vano de 80 metros, ¿sí? Está por debajo de los 110. Por lo tanto, va a predominar la mínima temperatura y nuestro estado más crítico va a ser la mínima temperatura. Por lo tanto, nuestro 78,48, que es nuestro límite de exigencia que le podemos dar a nuestro conductor, se lo vamos a tener que asignar al estado de mínima temperatura. ¿Está bien? Si por el contrario queremos construir una línea de 200 metros de vano, estamos por arriba del vano crítico. Significa que la condición climática más exigente para nuestro vano de 200 metros va a ser el viento. Por lo tanto, nuestra máxima tensión admisible, que es 78,48, se la vamos a tener que asignar a la condición de máximo viento. ¿Se entiende? ¿Cómo usamos el vano crítico? El vano crítico lo utilizamos para compararlo contra nuestro vano de proyecto y poder identificar si nuestro vano de proyecto es menor al vano crítico, la tensión máxima se la aplicamos a mínima temperatura. Si nuestro vano de proyecto es mayor al vano crítico, la tensión máxima se la aplicamos a la condición de máximo viento. ¿Está bien? Bien. Eso si tuviésemos solo el primer renglón. Pero como tenemos 3 combinaciones, tenemos que analizar qué pasa con estos otros 2 valores. Porque yo recién dije, supongamos que tengo un vano de proyecto de 80 metros. Che, si es menor de 110 pero mayor a 75. ¿Sí? O un vano de 220. Es mayor a 110 pero es menor a 237. Entonces tenemos que componer, ¿sí? Fíjense que acá tenemos lo que estábamos hablando recién. La primera recta, ¿sí? Entonces tenemos longitud de vano, 75 metros, que es el resultado del renglón 2. ¿Sí? Por debajo de 75 metros, ¿sí? Es el estado 2, en la condición 2, la que va a tener nuestra máxima tensión admisible aplicada. ¿Sí?
Por arriba de 75 metros es la 4, ¿sí? Porque estamos analizando este renglón solamente, del medio. En el renglón de abajo, el de los 110, tenemos lo mismo. Por debajo de 110 es el estado 2, el que manda. Por arriba de 110 es el estado 3. Y para el último renglón, por abajo de 237 es el estado 4. Y por arriba de 237 es el estado 3. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Que nos queda un gris. Esta zona entre medio, ¿sí? Nos queda un gris. Entonces tenemos que componer estas tres rectas. Fíjense, cuando componemos estas tres rectas, por abajo de 75, en estos dos casos mandaba la 2, ¿sí? Y acá la 4. Pero la 4 no puede ser, porque en la primera recta, la 4 arriba de 75, ¿está bien? Entonces, por abajo de 75, gana la 2, entre las tres comparativas. Por abajo de 75 es la 2, por abajo de 75 acá sin duda que es la 2, y por abajo de 75 acá pide la 4. Pero la 4 no puede ser porque el primero, la 4 era por arriba de 75. Entonces por abajo de 75 sabemos que sí o sí es la 2. ¿Sí? Entre 75 y 110, ¿qué pasa? La 2 no puede ser, porque la 2 acá ya perdió contra la 4. ¿Sí? Y la 3 no puede ser porque la 3 acá arrancaba en 110 en 237. Entonces acá es la 4. ¿Sí? De 110 a 237, fíjense, según la primera recta es la 4, ¿sí? Según la segunda, la 4 acá no puede ser, ¿sí? Perdón, acá la 4 no está, y acá la 3 no puede ser, porque la 3 arranca en 237, entonces también gana la 4. Y por arriba de 237 siempre queda la 3, porque acá está la 3, acá está la 3, y acá está la 4, pero la 4 no puede ser porque en la tercera recta la 3 le gana la 4, ¿está bien? Entonces, si nosotros componemos esto, nos queda básicamente dos vanos críticos útiles. El de 75 y el de 237. El de 110 no nos divide nada, porque por abajo de 110 nos quedaba la 4 y por arriba también la 4. Entonces no sirve ese vano crítico. Lo eliminamos y nos queda simplemente el de 75 y el 237. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos un vano de proyecto de 70 metros, ¿cuál va a ser nuestra condición climática de máximo esfuerzo? La 2. La 2, correcto. Está bien esquemático acá. Sí. Si nuestro vano de proyecto es de 200 metros ahora, nos cae por acá. Sí. La que manda es la 4. Y si es de 250 metros, la que manda es la 3. ¿Está bien? Bien. Esto ocurre así. ¿Por qué? Porque tenemos 5 condiciones climáticas y tenemos 3 condiciones climáticas que nos pueden dar máximo esfuerzo. ¿Sí? En el caso de PEC, a ustedes, al tener 2 condiciones climáticas, recuerden que solamente tienen máximo viento y mínima temperatura, solamente van a poder componer un solo vano crítico. Fíjense, la C y la D, la A y la D no van a generar ningún esfuerzo máximo. ¿Por qué? Porque no hay viento y la temperatura siempre es mayor que en la C. Entonces, o es la B o es la C. Tiene un solo vano crítico. Más fácil para ustedes. Bien. Entonces, ¿qué hacemos a partir de esto? A partir de esto, nosotros establecemos comparamos nuestro vano de proyecto. Vamos arriba. Y fíjense que vamos a realizar nosotros 3 cálculos, ¿sí? Para que quede bien ejemplificado y bien didáctico para ustedes. Vamos a suponer que estamos calculando 3 líneas distintas, una de vano de 60 metros, otra de 150 y otra de 300. ¿Para qué? Para que nos quede cada una en los distintos estados climáticos y sean las 3 distintas. ¿Sí? Fíjense que el de 60 nos queda en la 2, el de 150 en la 4 y el de 300 en la 3. 150, 160, no me acuerdo qué. Bien. ¿Qué hacemos ahora? ¿Sí? Básicamente, tenemos que, vamos a hacer de cuenta que calculamos simplemente la línea que el vano es 60 metros. ¿Sí? Como el vano es 60 metros, ¿sí? ¿Cuál es nuestro estado base? El estado 2. ¿Sí? Lo vemos acá, el estado 2. ¿Qué significa? Que sigma 2, ¿cuánto vale sigma 2? ¿No es el que tengo que averiguar? 78,48. Ese, 74,48 o 78,48, ahí está. 78,48, que es nuestro sigma máximo, el máximo que nos dice la norma, acá está, 8 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? El máximo que me permite PEC poner, lo voy a tener que poner en máximo esfuerzo, o sea, sigma 2 ya lo conozco, es el máximo del conductor y va al estado climático de máximo esfuerzo, 78,48. ¿Sí? Fíjense, entonces puedo calcular el coeficiente A.
¿Por qué? El módulo elasticidad lo conozco, el vano es 60 metros, G1 lo tengo calculado en la tabla de arriba, sigma 1 es 78,48, fíjense que está ahí, ¿sí? Coeficiente de dilatación, la temperatura las conozco. Por eso, calcular sigma 1 es 78,48, no sigma 2. Sigma 1, sí. Está bien, perdón, porque acá hay una cruce de números, ¿sí? El 1 que tenemos en el subíndice de sigma hace correspondiente al estado 1, al estado base. Claro. Sí, pero el estado base es el estado 2. Claro. ¿Se entiende por qué la confusión? Sí, se entiende. Si uno va a la tabla de Peck, resulta menos confuso, porque el estado 1 se lo compara con letras, entonces no se hace mezcla entre dos números. ¿Sí? Claro. Bien, entonces sigma 1 corresponde al estado 2 y es 78,48. Y sigma 2, ¿sí? Sigma 2 va a ser el sigma para los otros 4 estados climáticos, que es lo que tengo que calcular ahora. ¿Está bien? Entonces, los coeficientes A y B los sé, porque lo uso con el 78,48, calculo A, calculo B, y en función de A y B, lo que hago es resolver 4 veces mi ecuación cúbica. ¿Sí? Fíjense que acá tengo la ecuación cúbica, acá está. Acá está mi ecuación cúbica, fíjense, ahí la ven. Esa es la ecuación cúbica de mi conductor para el vano de 60 metros. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ahora miro que... Sí. Una consulta, me perdí. ¿T2 de dónde salió? T2 es la temperatura del estado climático al que quiero ir. ¿Sí? Listo. T1 es el estado climático en mi estado base. O sea, mi estado base es el estado 2. ¿Está bien? Por lo tanto, G1 es el coeficiente del estado base, ¿sí? T1 es la temperatura del estado base, y T2 es a donde yo quiero ir, ¿sí? ¿Cuál va a ser T2? Y mi estado base es el 2, el que está en gris. ¿Yo qué quiero calcular? Quiero calcular sigma. Este sigma es el único que conozco, porque sé que es el más exigente. Entonces se lo asigno yo. Digo, en mi estado base es 78,48. Ahora me falta calcular los sigma para mis otros estados, ¿sí? Para mis otras condiciones climáticas. ¿Está bien? Entonces, siempre el estado base me manda acá, este va a ser sigma 1, G1 y T1, ¿sí? T1, G1 y sigma 1, queda fijo, y resuelvo la ecuación cúbica una vez usando T2 60 grados, G2 303034 y calculo sigma 2. Después resuelvo de nuevo la forma cúbica, ¿sí? Ahora sigma, T2 va a valer 10, G2 va a valer esto, y calculo sigma 2. Después lo resuelvo otra vez la cúbica, en donde T2 vale menos 5, G2 vale 0,078, y calculo sigma 2. ¿Está bien? ¿Se entiende? Tengo que hacer 4 ecuaciones cúbicas distintas para calcular mis otros 4 estados climáticos. ¿Sí? En donde la única incógnita mía son las sigma, ¿sí? G2 y T2 las tengo siempre, son datos de acá, ya las había calculado antes. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo es? ¿Sí? Sí. Bien. Una vez que tengo la sigma, ¿sí? Recuerden que teníamos la función de la flecha por ahí perdida, que estaba acá. Entonces puedo calcular la flecha para todos mis estados climáticos. Y el tiro, ¿cómo calculo el tiro? Multiplico simplemente, sigma es la tensión. Si lo multiplico por la sección real, obtengo el tiro, ¿sí? Sección real que eran 173, algo, en Chirola, ahí tengo el tiro. ¿Está bien? En el caso de usted va a tener que multiplicar por la sección real de su conductor. Bien. Fíjense acá, una vez que resolvemos esto, ¿cómo podemos visualmente y rápidamente saber si está bien o está mal? Ninguno tiene que superar. Nunca nos puede dar... Exacto. Ningún otro de los valores puede ser mayor a 78,48. Ninguno. Porque nosotros ya habíamos calculado antes el vano crítico y habíamos deducido que el peor estado climático era el 2. Entonces ninguno nos puede dar peor. Si alguno de estos nos da peor que el peor, es porque está mal calculado. ¿Sí? O sea, es algo visual. Visual rápido, un chequeo muy rápido. ¿Sí? Otra cosa, ¿sí? Fíjense, ¿de qué dependía la flecha?
¿Qué sabemos nosotros de la flecha? ¿Cuándo hay más flecha? Mayor Cuando temperatura. hay más temperatura, más temperatura. Bien, entonces, visualmente, ¿cuál de todos estos tiene que ser El mayor? estado 1. El del estado de máxima temperatura. Si a usted le da la máxima flecha en el estado 5, 4 o 5, está mal también, ¿sí? Está mal visualmente, rápidamente. No hace falta calcular nada para saber si una tabla de estas está mal. Uno siempre tiene que analizar esto, ¿sí? Y eso es un chivo para que tome nota para resolver los parciales, ¿sí? No hace falta calcular nada, simplemente analizando rápidamente esto, si hay un error bruto y grosero, uno se puede dar cuenta, ¿sí? Así que cuando pregunten por allá por junio o mayo, ¿cómo va a ser el parcial? No lo voy a repetir, ya lo dije hoy, ¿sí? Bien, si hacemos lo mismo para el vano de 150 metros, acá el estado base es el 4, ¿sí? Por lo que era 150 metros, el estado 4 es el más crítico. Fíjese que tampoco tenemos ninguna tensión mayor en los otros estados y que la flecha máxima sigue siendo en el estado 1, ¿sí? Y para el vano de los 300 metros, nuestro vano crítico era el 3, ¿sí? Perdón, nuestro vano más exigente era el 3. Por lo tanto, ninguna sigma supera al estado 3 y la flecha máxima sigue siendo en el estado 1. ¿Está bien? Entonces acá, con esto, ¿qué hicimos? Ya tenemos completo el cálculo mecánico de nuestro conductor de potencia, ¿sí? Ya sabemos cuál es el estado más crítico, ¿sí? Entonces sabemos que en este estado va a ser el peor y en función de la ecuación de estado podemos conocer la tensión a cualquier otra temperatura y viento. Acá la calculamos simplemente para estos 5 valores porque son las condiciones climáticas. Pero si uno quisiera saber cómo va a estar el conductor a menos 18 grados y con 20 km por hora de viento, lo puede calcular. Simplemente agregar un renglón en la tabla y sale, ¿sí? De hecho, que eso lo van a tener que hacer en el trabajo práctico número 10, ¿sí? Y se hace en la realidad, no es que nosotros seamos porfiados, digamos. Hay algo que se llama tabla de tendido, ¿sí? Que básicamente, a ver, ustedes acá muy fácilmente hicieron 78,48 newton por metro cuadrado al estado climático básico, ¿sí? Pero cuando ustedes van a construir una línea, no pueden esperar que el clima coincida con este estado climático para que ustedes saber que el torquímetro le tiene que dar hasta 78,48, ¿sí? No, ustedes van a construir la línea y la temperatura que haya ese día la construyen. ¿Cómo hacen? Básicamente se genera una tabla de tendido, que es generar tantos renglones posibles como temperaturas posibles, por general de a 1 grado, de a 5 grados, depende de la precisión con la que se construye una línea, cómo sale la tabla, ¿sí? Entonces, mide la temperatura, ese día hace 16 grados, listo, buscan el renglón 16 grados, cuál es la tensión, y se tiende el conductor y se tesa con esa temperatura, con esa tensión. Lo que les asegura que cuando se presente este estado, no se va a superar el 78,48, ¿sí? Eso lo vamos a ver mejor en el TP10. Bien, y vamos a la segunda parte, muy similar. Recién hasta ahí hicimos un cálculo mecánico de nuestro conductor de potencia. Nos queda ahora el conductor de hilo de guardia, ¿sí? El hilo de guardia es lo mismo, es un conductor mecánico, fórmula catenaria, tiene tensiones, tiene estados climáticos, es todo exactamente lo mismo. ¿Qué es lo único que cambia? Que acá no vamos a aplicar el método del vano crítico para elegir cuál es la peor condición climática y asignar una tensión. No. Acá nos guiamos por otra característica, que es que la flecha del conductor de hilo de guardia no supere en un 90% a la flecha de nuestro conductor de potencia, ¿sí? Y ahí va una salvedad. En este caso, en el trabajo previo que hacemos nosotros, tomamos como condición, ¿sí?, que la flecha del hilo de guardia no supera el 90% de la flecha en la condición de temperatura media anual, ¿sí? ¿Está bien? Eso es lo que consideramos nosotros. Pero en EPEC, ¿sí?, tienen en la parte, está explícito en alguna parte de la norma, que lo tengo macheteado yo al final, porque siempre me lo confundo. Fíjense que acá dice, según la norma ET1003, la flecha máxima de la condición climática C mínima temperatura deberá ser un 10% menor que la correspondiente al conductor de energía, ¿sí? Entonces, en función de esto, ustedes tienen que tomar que la flecha del hilo de guardia tiene que ser deberá ser un 10% menor que la correspondiente al conductor de energía. ¿Está bien? Por lo tanto,
Para elegir el estado base, ustedes tienen que volver a elegir un estado base, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que asignarle una tensión, una tensión a un estado sí o sí para calcular en los otros. ¿Cómo hacemos? Bueno, en este caso nosotros vamos a usar la temperatura media anual porque lo hacemos con la EA. Ustedes van a tener que hacerlo con el de mínima temperatura, ¿sí? Según la ET 1003. Anótense esa salvedad y no se equivoquen ahí, por favor. Vamos a calcular que nuestra flecha de hilo de guardia tiene que ser un 90% de la flecha del conductor de potencia, ¿sí? Por lo tanto, tomemos el del vano de 60 metros, ¿sí? La flecha del conductor de energía era 0,39, ¿sí? La flecha del hilo de guardia tiene que ser un 90%, que significa que es un 10% menor, ¿sí? En un 90%, 0,35, ese 90% 0,39 es un 10% menor. En función de esto, damos vuelta a esta ecuación de la flecha, ahora despejamos sigma, ¿sí? Y teniendo el valor de flecha del hilo de guardia, podemos calcular sigma del hilo de guardia, ¿sí? Y este 85,08 es la tensión que nosotros le aplicamos ¿a qué estado? Al de temperatura media anual, que está acá. Fíjense, esto está sigma. Bueno, acá están las cálculos de carga específica para todos los estados climáticos, y acá lo tienen. El estado base ahora es el 5. ¿Por qué es el 5? Porque es el que usamos para comparar nuestras flechas, ¿sí? Porque usamos la temperatura media anual. Ustedes, en EPEC, van a usar la de mínima temperatura. Por lo tanto, el hilo de guardia, siempre el estado base para EPEC va a ser el estado de mínima temperatura, ¿sí? Que era el estado C. ¿Está bien? En todos los cálculos de hilo de guardia, el estado base siempre es el C. Grábenselo para EPEC, siempre. No tienen que comparar con ningún vano crítico, ¿sí? Acá lo que manda es el porcentaje de flecha. ¿Está bien? En nuestro caso, como lo hacemos con temperatura media anual, el estado base siempre es el 5. Y acá hace lo mismo. Generan la ecuación cúbica o los valores de coeficiente de dilatación y módulo de elasticidad del hilo de guardia, ¿sí? Que también saldrá de norma o catálogo. Del OPGW no vamos a usar norma, vamos a usar el catálogo directamente, ¿sí? Yo les expliqué que norma era bien y el catálogo era mal, y ahora lo van a hacer mal porque lo tienen que hacer el catálogo, pero bueno, es más didáctico, no es más didáctico. No tengo una norma a mano de OPGW para facilitárselas, sí un catálogo, es la realidad. Y acá hacen básicamente lo mismo que antes, ¿sí? El estado base es el 5, resuelven una vez la ecuación de cambio de estado para calcular en el 4, otra vez entre el 5 y el 3 para calcular en el 3, otra vez entre el 5 y el 2 para calcular en el 2, otra vez entre el 5 y el 1 para calcular en el 1. Y así completan los resultados de la tabla, ¿sí? Acá te he hecho 3 veces porque hay 3 vanos, te lo van a hacer una sola vez. Y listo, se acabó el ejercicio. Adicionalmente a lo que está hecho acá, la norma 1003 fíjense, tiene esta columnita en esta tabla, que es una verificación adicional que ustedes van a tener que hacer, que es la tensión admisible en la condición D, ¿sí? De los estados climáticos, no tiene que superar, en caso de los conductores de aluminio con arma cero, a R sobre 4, o sea, la carga de rotura dividido 4. ¿Qué significa? Que cuando ustedes vengan a calcular esta tabla, cuando calculen esta tabla, pero para ustedes, en EPEC, ¿sí? En la condición D, que la condición D, que dice acá, que es la condición D del punto 3.12.1, es la condición de temperatura media anual, ¿sí? Van a agarrar el tiro en temperatura media anual, que acá la media anual es la 5, 16 grados, el tiro le da 6,869, ¿sí? kilonewton. Esto tiene que ser menor al 25% de la carga de rotura, ¿sí? ¿Cuál era la carga de rotura? Estaba en la tablita, era 54 chirolas, ¿sí? 53 chirolas, o sea que el 25% de esto da 14, 13 con algo, ¿sí? Y acá le está dando 6,8, entonces cumple esa condición. ¿Se entiende? Ustedes la máxima admisible la pusieron en estado base en función del vano crítico. En función del vano crítico calculan todos los otros estados y luego comparan que la temperatura media anual, el tiro, no excede un 25% de la carga de rotura. Es una
condición más que pide la ET 1003. ¿Sí? ¿Qué pasa si le supera? Vamos al caso. ¿Qué pasa si ocurre que supera R sobre 4? Bueno, si supera R sobre 4, significa que no pueden aplicarle tanta tensión al máximo. Tienen que reducir acá. Por ejemplo, si supera, lo bajarán a 75. ¿Sí? Y harán un cálculo recursivo hasta que este valor les quede igual al 0,25 de la carga de rotura. ¿Sí? No le va a ocurrir a ninguno, no ocurre, está hecho de sobra, pero bueno, lo tienen que verificar. ¿Sí? Verifíquenlo tanto para el conductor de potencia como para el hilo de guardia. ¿Sí? Baja un poquito, Nico, antes que termine. En el práctico o en el normal. En el práctico. Al último, hay una observación en el cálculo, sí. Fíjense que dice, los valores obtenidos de sigma superan el tiro máximo permanente que soporta el conductor, por lo tanto se soluciona el otro. Fíjense, anote la tablita de los PGW. Fíjense que en la tablita de los PGW tienen distintos valores ustedes, que ahí dice Maximum Recommended Load, por ejemplo, que te dice, bueno, tensión máxima recomendada. Bueno, este cable en particular tiene tensión máxima admisible y tensión máxima recomendada también. Entonces, en este caso particular, ustedes lo tienen que comparar con el recomendado, si yo mal no recuerdo. A ver, déjame leer cuánto era, porque usábamos el 30C56Z, si yo mal no recuerdo, ¿no? Sí, el 30C56Z. Ahora que dice última tensión admisible, máxima recomendada, máxima admisible en extremadas condiciones climáticas. ¿Y cuánto da el práctico? Para comparar, ahí lo vamos a ver cuál era. ¿Acá? No, pero este está resuelto con otro PGW. Justamente los PGW lo cambiamos a esta marca y modelo para que no ocurra esto que no les da a ellos. ¿Te acordás? Claro, exactamente, sí, por eso era. Usen este, está aclarado en el ejercicio, usen este modelo, que les debería cumplir las condiciones mecánicas que les pide para que no tengan que concluir que no les da, digamos, ¿no? En el caso de que no les da, ¿qué pasa? Tienen que elegir otro PGW, ¿sí? Más pulenta, digamos, con más capacidades mecánicas para que no se corte. Obviamente la idea de ustedes no es que ustedes hagan infinitos cálculos para hasta llegar a resolverlo. Tomen este modelo, ¿sí? Creo que les debería dar sin problemas, debería satisfacer las exigencias mecánicas este modelo en particular. Y si no lo hace, simplemente compárenlo y exprésenlo. No satisface, debemos cambiar los PGW, pero no lo vamos a cambiar porque ya lo hicimos, lo sabemos hacer. ¿Lo comparamos con ese que dice Maximum Recommended Load? Sí, el 35,3, máximo Recommended Load. Sí, con ese. Sí, este mismo. Pero este es el que van a tener que usar para la tensión admisible máxima, ¿sí? O sea, cuando ustedes terminen de calcular, les va a quedar esta tensión máxima admisible acá, la comparan con ese, ¿sí? Pero cuando tengan que hacer la comparación del R sobre 4, no es ese. El R sobre 4 es la carga de rotura. La carga de rotura es la Ultimate 98. Exactamente. Entonces, esta la tienen que comparar contra la tensión admisible máxima que les dé en algún estado, ¿sí? No debería superar esta. Y adicionalmente, en la temperatura media anual no debería superar a esta dividido 4. O sea, ¿se entiende? Tienen que hacer un paralelismo con esta tabla. Ninguna tensión admisible puede superar la máxima tensión admisible, ¿sí? Y la tensión admisible en temperatura media anual no puede superar a la tensión de ruptura dividido 4. ¿Está bien? ¿Se entiende? Son los dos chequeos que tienen que hacer para el caso de los PGW. Exactamente. Antes que termine, ¿terminaste ya o no? Le explico el ejercicio y termino. Dale. En caso, bueno, el ejercicio acá está claro, se lo va a explicar, tienen que hacer, el ejercicio de ustedes va a ser cálculo para una línea aérea de 132 en disposición urbana, en área de llanura,
van a utilizar la ET1003 de PEC, las características mecánicas correspondientes al conductor que le haya dado en el práctico número 1, ¿sí? Por lo tanto, espero que lo hayan hecho bien en el práctico 1, si no, si lo hicieron mal y avanza con este, lo van a tener que cambiar. El vano de cálculo para todos los grupos va a ser de 80 metros, total a todos los grupos les tuvo que haber dado secciones distintas, por lo tanto todos van a tener trabajos distintos. Determinar las cargas específicas en función del estado climático, el vano crítico para poder elegir cuál es el base, calcular con la ecuación de estado los otros estados, verificar que se cumple la condición 2 de la tabla 3, que era lo del R sobre 4, y determinar, acá está, lo mismo para el hilo de guardia, y utilizar los datos del catálogo junto con el conductor 30C56Z, está aclarado. Y acá están las notas, chivos, para que no se equivoquen en estas cosas y no tengamos que observarles práctico por ninguno de estos 3 errores que son los que suelen ser los siempre más recurrentes entre las entregas, ¿sí? Tener en cuenta que el hilo de guardia se calcula con el 10% de flecha del estado C, ¿sí? Que el hilo de guardia no se calcula con el vano crítico, sino con el estado C, y que saquen los valores de la IRAM 2187, ¿sí? Que los comparen, no mucho más. Una cosita más, antes en los 2 minutos que quedan, yo supongo que algunos ya tienen que seguir otra clase. Ahí les compartí a todos, mientras Nico daba clase, creé un drive y les compartí a todos una carpeta que se llama Generación Transmisión 2021, en donde adentro van a encontrar varias subcarpetas. Es lo que normalmente hacíamos otros años con Dropbox, nada más que como ahora Dropbox no tenemos más lugar, recurrimos a otra plataforma, no más que eso, y van a encontrar todos los videos que ya los estuve buscando y los estuve encontrando mientras él daba clase, de todos los trabajos prácticos, incluso hasta trabajos prácticos que todavía no vimos, pero no importa, ya los tienen ahí, no se adelanten a verlo. Lo ideal es que lo vean antes de que tengamos clase con nosotros, no que se pongan a gastarse a verlos ahora. Y ya le avisé a Pablo que le suba ahí los videos de las clases teóricas también. Así que después fíjense y confirmen si les llegó la invitación a compartir la carpeta. Lo puse a todos en el correo que informaron en el Excel ese que compartieron en el grupo. Bien, excelente. Queda una cosa más, Nico. Este práctico que tenés acá, que está modificado con el vano, tendríamos que subirlo al Moodle. Sí. Y reemplazar el que está. Yo ya se los dejé visible a ellos, al trabajo práctico 3. Sí. ¿Y qué otra cosa más me falta? Bueno, creo que nada más. Así que cualquier duda estamos a disposición. Bien. Bien, chicos, excelente. Respecto a lo que decía Martín de los videos, de los prácticos, la clase que viene tenemos el práctico 4, traten de verse el video la misma tarde antes, son videos cortos, no deben ser más de 15 minutos. Y es más, son pedacitos, o sea, se ponen 3 minutos en un rato, 3 minutos después. La idea es que nos ahorremos en la clase en vivo toda la parte de ver fórmulas, que es tedioso para las dos partes, me parece, repasar fórmulas, ¿sí? Entonces nos abocamos acá a hablar más de los conceptos y no tenemos que estar subrayando con el mouse